Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real. Varias cosas por contarles que me alegran y me emocionan mucho. La primera de ellas tiene que ver con el podcast propiamente. Probablemente se dieron cuenta, o no sé si no se han dado cuenta, entonces les aviso. Mi amigo Abner Trejos de El Cancionero Cristiano, que a propósito también tiene un podcast que se llama Notas Sueltas, el cual pueden escuchar en cualquier plataforma de audio. He estado hablando con él en uno de los episodios sobre la disciplina de los niños y pronto espero en la segunda temporada de ese podcast vaya a salir un nuevo episodio donde estuvimos dialogando sobre algunos asuntos bastante interesantes. Pues Abner es un tipo sumamente inteligente y muy capacitado en estos asuntos tecnológicos. Entonces el hombre, alguna vez estuvimos dialogando y me dijo: oiga amigue, ¿por qué su podcast solamente aparece hasta los 20 episodios anteriores y ya voy como en 80 y punta? Entonces yo le dije: no, mano, pues la verdad es que cuando yo empecé el podcast, empecé esto como muy instintivamente, entonces realmente fue un video tutorial en YouTube. De hecho, los primeros episodios, antes de que mi esposa me regalara mi micrófono, que hay un episodio al respecto, yo simplemente ponía el micrófono del computador y eso sonaba pues obviamente reverberación y toda la cuestión como muy artesanal, muy instintivo, muy intuitivo, y así lo monté y lo montaba en una plataforma que se llama iVoox, y esta te permitía tener los episodios en plataformas como Apple Podcasts, Spotify y Deezer. Pues resulta que este hombre dijo: no, hay otra plataforma que te ofrece la posibilidad de tener todos los episodios para las personas, porque esta era una función como premium de esta anterior plataforma que yo estaba utilizando. Pues resulta que el hombre, con su extraordinaria capacidad, migró todo el podcast a una nueva plataforma que se llama Anchor. Y ahora ustedes pueden tener acceso, si están en Spotify, se pueden dar cuenta que tienen acceso a los 80 episodios anteriores, y eso me parece fantástico, excelente, porque hay muchas personas que me dicen: Miguel, ¿dónde puedo escuchar más? Pues ya los tienen todos aquí en esta plataforma. Entonces, Abner, muchas gracias, hermano. Por favor, vayan, síganlo en @cancionerocristiano en Instagram y sigan su podcast Notas Sueltas, que de verdad tiene muchas reflexiones muy interesantes. Eso, entonces, contándoles del podcast, la buena noticia que ya en sus plataformas de audio tienen cualquiera de los episodios que tienen. Entonces póngale por favor seguir a este podcast y así van a estar actualizados cada vez que lancemos un nuevo episodio. Me gustaría poder sacar uno cada semana, pero realmente a veces las ocupaciones no lo permiten y yo quiero hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, y la segunda noticia que nos conecta con el tema del episodio de hoy tiene que ver con el lanzamiento de mi nuevo libro. Se llama Hemos pecado, la iglesia necesita arrepentirse. Estoy grabando este podcast en los primeros días de junio. El lanzamiento del libro va a ser el 16 de junio del 2021, miércoles 7:30 de la noche. Si estás aquí en Bogotá y deseas asistir, participar, hay un aforo limitado en la iglesia donde vamos a estar haciendo este lanzamiento. Va a ser presencial. Como digo, aforo limitado, entonces tenemos un punto máximo de inscripciones y después de eso se cierra, realmente por las cuestiones de bioseguridad. No obstante, también va a ser transmitido en vivo a través del canal de YouTube Pulido Miguel. Pueden verlo, observarlo donde quiera que se encuentren. Sería una alegría muy grande que ustedes puedan estar presentes físicamente o virtualmente. Vamos a tener un espacio de diálogo muy interesante donde vamos a estar hablando sobre el libro, su contenido. Les voy a estar contando los costos. Hay envíos para todo el mundo y espero que este libro se convierta, ojalá, en un movimiento de ánimo para que podamos, con la ayuda de Dios, escribir una historia diferente para la iglesia, porque este libro se trata particularmente de algunos, no todos, pero algunos de los pecados más significativos que yo he observado en la iglesia, en mi propia experiencia y a lo largo de la historia, y dialogando con tantas personas.
es un intento por decir que hay personas que pertenecemos a este movimiento de seguidores de Jesús, que somos conscientes del daño que se ha hecho y no simplemente queremos meterlo debajo del tapete o ignorarlo o decir que eso es unas críticas infundadas de las personas, sino que queremos decir que nos hemos arrepentido y queremos volver a retomar el camino que en algún momento y en algún punto de pronto nos hemos desviado. Entonces, ese es el propósito. Ojalá cuando el libro ya esté en el mercado ustedes puedan comprarlo. Vamos a estar subiendo toda la información en las redes sociales, también en el blog www.pulidomiguel.co. Ustedes pueden obtener toda la información respecto a cómo pueden tener Hemos Pecado. Ahora, este libro es una autopublicación, como han sido mis 2 libros anteriores. En alguno de los episodios del podcast conté la historia de cómo traté de tocar las puertas por el lado de las editoriales. Digamos que ese era un camino, yo pensaba que era el único camino, las editoriales, pero alguna vez un amigo que era publisher de una editorial muy importante me dijo: Miguel, yo no te podría publicar el libro, no lo recomendaría porque no sería rentable. Y me dijo, y habló en términos de un negocio, y esa es la verdad. Dijo: mira, si yo te pongo a ti al lado de un escritor famoso, nos hemos dado cuenta que la gente en el medio cristiano particularmente no compra por tema sino por autor. Es decir, quieren saber cuál es el último libro del pastor famoso. No importa si habla del rapto, no importa si habla de cómo cuidarse de la obesidad según el libro de Daniel, no importa si habla de cómo matar gente sin ser descubierto, no importa el tema que sea, pero lo escribió tal pastor reconocido. Entonces, tu libro puede ser extraordinario, tu libro puede tener un muy buen contenido, pero si está al lado del pastor famoso, la gente va a preferir al pastor famoso. Como yo no soy reconocido ni importante, pues obviamente eso no iba a ser rentable para una editorial. Pero este fuego que ardía en mi corazón me llevó a hablar con otras personas para saber qué podía hacer, qué ruta podía tomar. Y entonces apareció la posibilidad de la autopublicación. Es decir, uno escribe su manuscrito y hay litografías que tú les pagas y ellos van a imprimir el libro. Eso suena muy bien, ¿listo? Pero eso incluye unos costos, por un lado, y por otro lado, yo también quería hacer algo de calidad. O sea, no quiero hacer un libro donde simplemente sea un papel en Word e imprimirlo como si fuera un manual. Yo quiero hacerlo de la mejor forma posible, quiero hacerlo con un contenido que valga la pena. Porque uno escribe y escribe, no sé, 100, 140 páginas de Word y para uno es una maravilla. O sea, ahí está el próximo Nobel de literatura, pero uno también necesita ojos críticos, gente que le diga: esto no está tan bien, esto no está claro, yo no estoy de acuerdo con esto lo podrías decir de una mejor manera. Entonces requieres también un equipo de personas que lo editen. Dios me ha regalado personas extraordinarias para este nuevo libro, Hemos Pecado. Tuve la oportunidad, nos conocemos desde hace muchos años con José Miguel. El hombre es un periodista extraordinario, escribe muy bien. Y él me dijo: Miguel, yo quiero estar al frente de la edición de tu libro. Y yo se lo pasé y dialogamos, y varias entregas. Venían esos documentos con varios globitos en rojo: mira, esto dilo de la mejor manera, creo que no está terminando tan bien este capítulo, escríbelo de una mejor forma, como con más fuerza. Y yo estoy tan agradecido con José Miguel por su trabajo tan profesional que permitió que este libro fuera de una mejor manera. Entonces, eso es parte del proceso. Además, tengo el inmenso regalo y el inmenso privilegio de estar casado con una mujer sumamente creativa, una diseñadora gráfica extraordinaria, que hace todo el diseño y maquetación del libro. Y además de eso, he contado con el regalo de personas que creen en lo que hago y dicen: Miguel, te queremos apoyar con tanto dinero para la impresión de tu libro. En específico hice una masterclass hace unos meses y tuve una respuesta para mí extraordinaria. Más de 100 personas inscritas, lo cual me ayudó a tener fondos para que este proyecto fuera viable. Entonces, lo que quiero decir con todo este proceso de contarte mi historia
es que aunque es una autopublicación, desde un principio yo he tenido el firme propósito de hacerlo de la mejor forma posible. No es mi interés volverme rico ni reconocido, pero sí es mi interés tener una voz que salga a la luz de la mejor forma posible, que sea dicho de la mejor forma posible y con la mayor calidad posible. Todo esto me liga a mi primer libro, ¿Qué gracia tiene la gracia? Redescubriendo la verdad que lo sigue cambiando todo. Así se llamaba el libro. ¿Qué gracia tiene la gracia? Hice todo este esfuerzo. Esto duró meses. Ese libro demoró años en escribirse desde un principio que tuve la idea hasta todos estos procesos que les estoy mencionando. Hice un esfuerzo extraordinario porque todo saliera bien, revisiones, ojos de personas mirando, editores, qué cambios, qué tinta roja que debía ser corregido. Y la primera frase de mi primer libro era: la primera impresión es la cuenta. Vuelvo a repetirla. La primera impresión es la cuenta. Así no es la frase. La frase realmente es un dicho popular colombiano. La primera impresión es la que cuenta. En la primera frase de mi primer libro omití la palabra que. Entonces quedó: la primera impresión es la cuenta. Yo nunca había contado esto. Nunca jamás en ningún lado. Creo que ustedes son los primeros que oyen esto. Mi primer libro, la primera frase de mi primer libro ya contiene un error. Había tratado de contener de todas las formas posibles que no se dieran esa clase de errores. Después, posteriormente, en la jerga de estos medios me enteré que se llama error de dedo, que a veces uno se le va una letra de más o lees y como ya sabes, por ejemplo, como esta es una frase popular, entonces ya tú sabes lo que dice la frase, entonces no la corriges, sino simplemente como que tu mente le juega una mala pasada, te juega una mala pasada y lees algo que no está ahí. Se han hecho estudios neurológicos donde la gente es capaz de identificar palabras si tiene la primera y la última letra en el lugar adecuado, así el resto de las letras en la mitad estén en desorden. A veces nuestra mente simplemente como que pone las piezas restantes en el lugar adecuado para que todo supuestamente esté bien, así esté mal, como en este caso donde la primera frase de mi primer libro estaba mal. Para mí fue sumamente frustrante. Para mí fue como, ¡ay, no puedo creerlo! O sea, el libro, he recibido tantas retroalimentaciones tan bonitas, tan hermosas de ese libro. Tantas personas que lo aprecian tanto, lo valoran. Se han vendido hasta el momento creo que más de 1500 de esos libros y yo estoy absolutamente feliz y contento de que eso pase. No tengo más stock en físico y estoy seriamente pensando si sacamos unos más en una nueva, pues ya salió una segunda edición, si sacamos unas copias más ahorita, si tenemos algunos recursos a la luz de la venta de Hemos Pecado. Y yo estoy tan agradecido por eso. Pero como soy un perfeccionista en rehabilitación, ahorita lo cuento como con chiste y todo, pero ustedes no se imaginan la frustración que tuve cuando vi ese error. Fue como, no puede ser. Tanto que me esforcé de hacerlo de la mejor manera. Y mi ópera prima, en la primera frase, tiene un error. Siempre llegan esos momentos, ¿no es cierto? Esos momentos donde aún cuando has hecho lo mejor posible, la vida te recuerda que eres limitado. Esos momentos donde
donde llegas a una meta y celebras, pero te das cuenta que siempre falta algo más. Vivimos en un mundo tan vertiginoso y tan exigente, y somos los jueces más implacables de nosotros mismos, que llega un momento de estos y nos sentimos apabullados. Como que uno a veces trabaja para demostrarle a otros que yo sí puedo, yo sí soy capaz, y nos convertimos en expertos maquilladores de la realidad. No podemos mostrar nuestros defectos, porque tan pronto como alguien ve algo, que dijiste algo fuera de lugar, escriben un post en contra tuyo, te dicen que eres un hereje, un bueno para nada. En la empresa quieren buscar tu caída para que ellos puedan seguir escalando en la pirámide. Entonces nos tenemos que mostrar fuertes, perfectos, valerosos. A veces las editoriales te dicen no eres rentable. Entonces llegan esos momentos en la vida donde nuestro corazón tiene el deseo de mostrarle a otros que somos capaces, que somos fuertes, no somos débiles, que lo logramos, que estamos en la cumbre del mundo. Pero llegan y aparecen estas frases, estas primeras frases del primer libro, y te das cuenta que eres más frágil de lo que querías pensar en primera instancia. Y eso se convirtió para mí en un recordatorio de mi humanidad, en aprender a verme como un ser finito, limitado, que quiere hacerlo mejor, pero aún así se equivoca. Que no tengo que estar metido dentro de la rueda del orgullo y de la competitividad, que no lleva a ningún lado. Que Dios es un Dios tan bueno que es capaz de utilizar libros que tienen un error en la primera frase para que la vida de las personas pueda ser tocada de una forma extraordinaria. Pero hay que cambiar la visión de esas falencias, verlas con otros ojos, porque simplemente algunos te dirían: no, elimina tus debilidades, Dios lo que quiere es que seas fuerte. Pero yo me doy cuenta de una dirección distinta. Pablo, en su carta a los Corintios, está hablando con personas que eran sumamente espirituales, personas sumamente capaces. Parece que en la iglesia de Corinto había todo un grupo de personas con unos dones extraordinarios, y con base en esos dones están juzgando la espiritualidad de la gente. Si hablas en lenguas, entonces sí eres súper espiritual. Si profetizas, entonces sí eres un espiritual. Y Pablo empieza a hablar de esto y empieza a decir: vean, ¿quieren hablar de gente espiritual? Habla de él mismo en tercera persona. Hay una persona que fue al tercer cielo, o sea, tuvo una visión casi directa, cara a cara con el Señor. Pero él dice: pero no me voy a gloriar de eso. Más bien me gloriaré en mis debilidades. 3 veces le he pedido al Señor que me quite un aguijón en la carne. No sabemos qué es ese aguijón, no sabemos. No sabemos si era una relación, una enfermedad, no sabemos si era una persona, un pecado, una tendencia, no sabemos qué era. Pero el hecho de que no sepamos qué era no quiere decir que no sepamos cómo se siente tener un aguijón en la carne, porque todos tenemos un recordatorio de nuestra debilidad. Todos tenemos un recordatorio de situaciones en la vida en las que no estamos en control, que podemos hacer lo mejor posible, y aún así hay elementos que se descarrilan de lo que nosotros pensábamos. 3 veces el apóstol Pablo, el man, escribió una tercera parte de la Biblia. Le pidió a Dios que le quitara el aguijón. Y Dios dice: no, Pablo, usted ya lo debería tener superado. ¿Qué es eso? 3 veces pidiéndome lo mismo. No, que usted es un apóstol.
3 veces. ¿Dios le dijo eso? No. O 3 veces Dios le dijo, no, Pablo, esfuérzate más, esfuérzate y sé valiente y lo vas a lograr. No. La respuesta es absolutamente inesperada. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, concluye Pablo, me gloriaré en mis debilidades. He aprendido a mirar con otros ojos mis debilidades. Por eso estoy siendo absolutamente vulnerable y durante este episodio te estoy contando algo que de pronto pueda ser una bobada, pero que para mí fue un motivo de qué vergüenza, qué tristeza. Lo intenté de la mejor forma posible. Pero ese lugar, esa primera frase de mi primer libro que está equivocada, es un lugar que me dice, te basta mi gracia, porque mi poder no encuentra sus límites en tu debilidad, sino que encuentra en esa debilidad una plataforma útil para demostrar que aunque seas un vaso de barro, el tesoro del reino de Dios se sigue albergando en esos vasos de barro. No escondas tus debilidades, sino recuerda estas palabras. Te basta la gracia de Dios, porque su poder se sigue perfeccionando en cualquier debilidad. Te mando un gran abrazo.